Bueno, hoy vamos a meternos con un tema que, a primera vista, parece muy académico, muy de manual, pero que en realidad esconde un debate fascinante. Sí, totalmente. Tenemos aquí la introducción de un manual de historia de la psicología. Y uno esperaría, pues, lo de siempre, ¿no? Una cronología, fechas, nombres. Un relato ordenado, sí. Pero este texto es que desde la primera frase ya te avisa de que el viaje no va a ser tan sencillo. Propone algo distinto. Para entender la psicología de hoy, con sus líos y sus contradicciones, primero hay que entender su propia historia, que es de todo menos lineal. Exacto. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar qué nos cuenta esta introducción sobre la identidad, las crisis y las tensiones de la propia psicología. Es que, de hecho, no se presenta como un relato de triunfos, de hechos consumados, sino más bien como una autopsia en vivo. La introducción es un mapa, pero un mapa de un territorio en disputa. Me gusta esa idea. Cuidado que la historia que te han contado sobre el origen de la psicología como una ciencia pura y dura, pues es más bien un mito, y lo que te ofrece es otra cosa. Un relato de debates, de alianzas extrañas entre filosofía, medicina, hasta teología, y sobre todo de una búsqueda de identidad que, bueno, llega hasta hoy. Una búsqueda casi desesperada, diría yo. Pues empecemos por ahí, por esa especie de confesión. El texto arranca con una honestidad que no es nada habitual en un manual académico. Nada habitual, ¿no? Se define como un texto de circunstancias con conciencia de precariedad. Es raro que unos autores empiecen admitiendo sus debilidades. ¿A qué se refieren con eso? Pues mira, se refieren a dos cosas, principalmente. La primera es muy pragmática, el contexto educativo actual. Ajá, claro. Mencionan el Plan Bolonia aquí en España y cómo pues, ha ido arrinconando asignaturas como la historia para dar más peso a materias más técnicas, más aplicadas. Entiendo. Y los autores se rebelan un poco contra eso. Para ellos la historia no es un adorno, no es algo para quedar bien. Claro, no es como poner un cuadro en la consulta para que parezca más seria. Dicen que es una herramienta, pero ¿una herramienta para qué exactamente? Exacto, no es ornamental. La describen como un mapa. Es una buena metáfora. Imagina la psicología actual como una ciudad enorme, caótica. Sí, con barrios que no se hablan entre sí. El barrio del psicoanálisis, el del cognitivismo, el de las neurociencias. Pues el mapa histórico te permite entender de dónde viene cada uno, por qué se construyó así, cómo se conectan o por qué no se conectan. Sin ese mapa, estás perdido. Autorreflexión y autocrítica disciplinar. Vale, eso queda claro. Es una defensa de la perspectiva crítica. ¿Y la segunda parte de esa precariedad que admiten, cuál es? Porque tiene que ver con sus propias elecciones como autores, ¿no? Efectivamente. Y aquí vuelven a mostrar una humildad intelectual que de verdad es poco común. Reconocen que por las limitaciones de espacio han tenido que dejar fuera cosas importantísimas. Como que, por ejemplo, mencionan explícitamente la psicología humanista o la psicología aplicada, que son campos gigantescos, y lo rematan con una frase que es toda una declaración. El resultado final podía haber sido otro distinto. O sea, te están diciendo, esta es nuestra versión, pero hay muchas más. Básicamente, que cualquier historia es una construcción, una elección, y que la suya es solo una de las muchas posibles. Esa honestidad ya te coloca en otro sitio como lector, ¿verdad? No vas a recibir la verdad revelada, sino una interpretación. Y eso nos lleva de cabeza a la pregunta del millón que el texto aborda sin rodeos. Sí, ¿cuándo nace la psicología? Porque yo, como muchos, recuerdo haber estudiado una fecha y un lugar muy concretos. Leipzig, 1879, el laboratorio de Wilhelm Wundt. Claro, esa es la respuesta de manual, la que todos hemos aprendido. Pero el texto la desmonta sin piedad. La califica directamente de mito fundacional. ¿Mito? Ostras. Sí, y lo fascinante es el análisis que hacen del porqué. Sugieren que el hecho de que la psicología necesite aferrarse a un hito institucional, como la apertura de un laboratorio, y no a una gran idea teórica, a un descubrimiento rompedor, Ah, una ciencia de verdad, ¿eh? Como si tuviera que gritar, miren, tengo un laboratorio con aparatos, igual que los físicos, tómenme en serio. has dado en el clavo. Es que revela una inseguridad tremenda desde el minuto 1.
El texto apunta a un posible complejo de inferioridad respecto a las llamadas ciencias duras. Totalmente. Y a partir de ahí, claro, despliega un abanico de posibles orígenes que hacen estallar esa idea de un único punto de partida. Para empezar, nos recuerda que el propio Wundt tenía contemporáneos con proyectos psicológicos muy potentes y muy distintos, como Franz Brentano o Wilhelm Dilthey. ¿Que no encajan en ese molde de laboratorio? Para nada. Pero lo más interesante es que nos invitan a viajar mucho más atrás en el tiempo. Imagino que no se van hasta los griegos, aunque podrían. Supongo que buscan un punto intermedio más concreto, quizá la Ilustración. Precisamente. Nos llevan directos al siglo XVIII. Citan a un historiador, Fernando Vidal, que describe ese siglo no como un precedente, sino como el escenario de una auténtica explosión de trabajos psicológicos, tanto académicos como populares. O sea que el tema ya estaba en el aire. Estaba por todas partes. Por un lado, tienes a Christian Wolff en Alemania hablando ya de una psicología empírica. Y por otro, la influencia de empiristas como John Locke, que ponen sobre la mesa que la mente se puede estudiar. Se empieza a debatir sobre una ciencia de la mente, mucho antes de Wundt. Entendido. Wundt no inventó la rueda, sino que construyó un vehículo muy específico con ella. Y el viaje al pasado para ahí, en el siglo XVIII. No, van más allá todavía. Hasta el siglo XVI. Siglo XVI. Ahí es cuando aparece por primera vez la palabra psicología, en textos ligados al humanismo y la Reforma protestante. Y aquí el texto nos presenta un debate histórico muy chulo. A ver. Por un lado, un historiador como Paul Mengal dice que ese es el nacimiento real de un nuevo campo. Pero por otro, Gante defiende que en esa época psicología era solo una etiqueta culta para traducir el de ánima de Aristóteles. O sea que no había un cambio de concepto real. Según Gantet, no. Él dice que el cambio conceptual de verdad no llega hasta Locke y el empirismo en el XVIII. Con lo cual, nos dejan con la idea de que no hay una respuesta fácil, no hay un Big Bang de la psicología. Esa es la idea. Es más bien una nebulosa que se fue condensando en diferentes estrellas a lo largo de varios siglos. La cuestión del origen queda deliberadamente abierta. Claro, y es que eso tiene una consecuencia lógica. Si no hay un único origen, si es un río con afluentes que vienen de la filosofía, de la medicina, de la teología, la idea de una psicología unificada se cae por su propio peso, ¿no? Se desmorona por completo. Y esa es la siguiente gran idea que ataca el texto. Antes de que se convirtiera en una disciplina universitaria en el XIX, el saber psicológico era lo que llaman una polifonía de historias, ideas y prácticas. Polifonía, me gusta. Había conocimiento sobre la mente en el derecho, para juzgar la intencionalidad de un crimen, en la medicina, para tratar la melancolía, en la teología, para la guía espiritual. Y no era solo teoría abstracta, estaba muy ligada a cuestiones prácticas de gobierno, lo que Michel Foucault llamó tecnologías del yo. Vale. Y esa fragmentación original, esa polifonía, ha desaparecido hoy, porque la impresión que dan las facultades de psicología es que intentan presentar un frente unido. Pues en absoluto. Los autores son muy tajantes en esto. Argumentan que esa pluralidad sigue definiendo a la disciplina y citan una frase que es demoledora, del filósofo Georges Canguilhem. ¿Qué dice? Dice que la unidad de la psicología es, en el mejor de los casos, un pacto de coexistencia pacífica. Un pacto de coexistencia pacífica. Me encanta. Suena a la típica reunión de vecinos donde nadie se habla, pero todos pagan la cuota para que no se caiga el edificio. Totalmente. Es la imagen perfecta. Y es que es verdad. En un mismo departamento puedes tener a un neurocientífico estudiando la sinapsis de ratas y en el despacho de al lado a un psicoanalista interpretando sueños. Y los dos llevan la etiqueta de psicólogo. ¿Es verdad? Los grandes debates, como el de mente-cuerpo, no se han resuelto, simplemente se han reempaquetado con palabras nuevas. La fragmentación es parte de su ADN. Vale, hasta ahora el mapa que estamos dibujando tiene unas coordenadas muy claras. Alemania, Reino Unido, Francia. Europa, vaya. ¿El texto se queda ahí o cuestiona esa visión? La cuestiona abiertamente. Y ese es uno de sus puntos más fuertes. Dedican un apartado entero a reconocer esa limitación, a admitir que la historia que cuentan es eurocéntrica y que por supuesto existen otras tradiciones no occidentales. Bien, citan a una historiadora, Irmingard Staubele, que ha estudiado un fenómeno muy interesante. ¿Cuál? El de cómo en el mundo postcolonial la psicología occidental se ha convertido en una especie de producto de importación. Se exporta a otros países como si fuera una ciencia universal objetiva.
Claro. sin tener en cuenta que es en sí misma un producto cultural, con unos valores y unas ideas muy concretas sobre lo que es ser una persona. Se exporta el software sin avisar de que solo funciona bien con un hardware cultural muy específico. ¿Ponen algún ejemplo concreto de cómo interactúan estas tradiciones? Sí, y ponen uno que todo el mundo va a reconocer al instante: el mindfulness. Ah, claro. Señalan que es una práctica que coge técnicas directamente de la meditación budista, pero que intenta, por todos los medios, desligarlas de su contexto filosófico y religioso. El objetivo es sanitizarlas, limpiarlas, para que puedan ser estudiadas con criterios científicos occidentales y venderse como una técnica para reducir el estrés. Es un poco como coger el yoga, quitarle toda la parte espiritual y filosófica y convertirlo solo en una clase de estiramientos para el gimnasio, ¿no? Esa es la idea. Y el texto no lo juzga, lo presenta como un fenómeno complejo. Por un lado, hace que estas técnicas lleguen a millones de personas, pero por otro, se corre el riesgo de vaciarlas de significado. Es una ilustración perfecta de esa tensión entre lo universal y lo cultural en psicología. Una pregunta muy potente, desde luego. Así que, después de deconstruir el origen, la unidad y el sesgo cultural, uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve entonces estudiar esta historia? Si es un relato tan problemático, ¿no sería mejor olvidarlo y centrarnos en la ciencia de hoy? Esa es la pregunta clave que se proponen responder al final. Y para ello, diferencian la vieja historia de la nueva historia. Vale. La vieja historia era ese relato heroico, un desfile de grandes genios, casi todos hombres y blancos, que marchaban hacia el progreso. Era una historia para legitimar la profesión. Pero a partir de los años 70 surgen enfoques mucho más críticos. Y este manual, imagino, se alinea con esos nuevos enfoques. ¿Cuáles destaca? Menciona tres muy interesantes. Primero, la historia compensatoria, que se dedica a rescatar del olvido a figuras y corrientes que la historia oficial ignoró, como las contribuciones de las mujeres, que fueron importantísimas. Claro. Segundo, la perspectiva genealógica, muy influida por Foucault, que no se pregunta si una teoría es verdadera, sino qué efectos de poder produce. Ve la psicología como una herramienta que ha servido para construir ciertos tipos de normalidad. Entiendo. ¿Y la tercera? La tercera es consecuencia de esa, ver la psicología como una tecnología de construcción de sujetos. Y esto es clave. Estudiar su historia es imprescindible para entender por qué hoy pensamos en nosotros mismos en términos de autoestima, trauma, inteligencia emocional. Esos conceptos tienen una historia, no cayeron del cielo. Entonces, después de toda esta autocrítica, ¿cuál es el propósito final que se marca este libro? ¿Qué quiere ser? Pues busca ser un híbrido. Por un lado, tiene que ser un manual didáctico para estudiantes, pero a la vez aspira a inyectarles ese espíritu crítico desde la primera página. Quiere dar herramientas para que el lector se pueda situar en lo que llaman el complejo paisaje de la psicología. Me gusta la expresión. Y definen ese paisaje como afectado por un pluralismo epistemológico crónico. Y finalmente busca reflexionar sobre el lugar tan ambivalente que ocupa la disciplina hoy, sobre todo con esa tendencia a querer ser una ciencia de la salud más, y su relación, a veces acomplejada, con las neurociencias. Así que lo que parecía la introducción a un simple libro de texto es una declaración de intenciones. Casi una radiografía de la crisis de identidad de toda una disciplina. No nos da una historia cerrada y triunfal, sino un campo de batalla intelectual. Exacto, lleno de preguntas sin respuesta fácil sobre su origen, su unidad y su propósito. Es una invitación a no dar nada por sentado, ¿no? Eso es. La historia, vista así, no es un museo de ideas muertas. Es una herramienta viva para entender las tensiones del presente de la psicología. Y quizá lo más importante, para poder imaginar su futuro. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de psicología queremos y para qué tipo de sociedad. De hecho, el texto termina con una idea que es un gancho directo a la reflexión. Afirma que el tipo de psicología que se practica en una época produce un cierto tipo de subjetividad. Y eso nos lleva a una pregunta final casi obligada. Si la psicología dominante de hoy se centra tanto en el cerebro, en la neurociencia, en medir el bienestar y en buscar la felicidad individual, ¿qué tipo de ser humano, qué tipo de sujeto está intentando construir?